Bienvenidos, bienvenidas, queridos y queridas oyentes, a este episodio de Anime Arcade, el podcast donde su servidor los acompañará en los siguientes minutos con sus divagaciones sobre productos de la cultura geek. Y de todo corazón, espero que disfruten este episodio tanto como yo disfrute grabarlo. Como siempre, quisiera mencionar que este podcast no debe ser tomado como una review, a pesar de que habrán partes que parezcan una. Son simplemente los pensamientos generales y opiniones que pueda tener sobre esta obra. Habiendo expresado este punto, comencemos. Pues bien, el capítulo de hoy va a ser especial. Va a ser especial no solamente porque va a ser el primer capítulo en el que voy a hablar de un producto que no es un anime, sino que voy a hablar de un producto, de una película más concretamente, que yo le guardo mucho cariño. Es una franquicia a la que yo le tengo mucho, mucho cariño. Y estoy hablando de nada más y nada menos que Alien Romulus, la última entrega de la saga Alien, que salió este año. Yo tengo un gusto muy particular por esta película, por esta saga de películas, mejor dicho, ya que dentro del mundo de la ficción, yo me atrevería a decir que el xenomorfo de Alien es muy probablemente mi monstruo favorito de toda la ficción. Mi monstruo favorito de cualquier, ya sea de anime, de películas, de cualquier cosa. El xenomorfo de Alien me encanta. Y no solamente es el diseño del alien per se, sino yo también, bueno, a raíz de haber visto estas películas y de conocer a esta criatura, también soy un ávido fan de H.R. Geiger, que fue el artista, lamentablemente ya fallecido, que diseñó al xenomorfo original. Y las obras de Geiger tienen cosas que a mí me parecen sumamente interesantes. Primero que nada, él era un ilustrador que vamos a ponerlo en términos muy, muy simples. Él hacía imágenes de terror, ¿ok? El terror era su pan del cada día, su trabajo. Sin embargo, él manejaba un estilo de terror muy particular. No solamente porque el estilo de terror que él manejaba era, vamos a decirle, como terror espacial de ciencia ficción. Porque todas sus ilustraciones son siempre combinaciones de, bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces eran combinaciones de criaturas biológicas con partes mecánicas. Y no solamente eso, sino que hay una temática muy marcada en las obras de Geiger, y es que él utiliza mucho el lado, o sea, él utiliza mucho la sexualidad como herramienta para incomodar, ¿ok? Como herramienta para generar esa sensación incómoda de terror, de molestia, de un poco de esta incertidumbre y todo. ¿Por qué? Porque, claro, obviamente yo no soy psicólogo, no estudié psicología, pero de lo poco que sé, o sea, de lo poco que yo he leído y he escuchado de gente que sí sabe, realmente la línea que separa lo sexual y lo grotesco es muy delgada. Y Geiger sabe caminar perfectamente por esa línea. Y entonces es por eso que muchísimas de sus obras hay referencias a senos, penes, glúteos, vaginas, muchas referencias a felaciones, pero la cosa es que Geiger las coloca de tal forma que no se ven apetecibles, es decir, no se ven, no tienes, no te generan sex appeal, no te generan atracción sexual, más bien te generan incomodidad, te generan esa sensación incluso hasta como un poco de asco, ¿no? Por la forma en la que él dibuja todo eso. Y ese tipo y esos elementos los podemos ver claramente en el xenomorfo. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, si vemos al xenomorfo como tal, nos vamos a dar cuenta que tiene una cadera muy afeminada, una cadera muy pronunciada. Es decir, el alien es caderón. Y es bien sabido por la psicología que normalmente, en promedio, las mujeres con caderas anchas tienden a ser más atractivas a los ojos
masculinos. Por lo que ya por ahí él empezó a jugar con esa, ¿sabes? De nuevo, un aspecto sexual que él lo tergiversó y lo torció para llevarlo al ámbito del terror. Después tenemos la cabeza alargada del alien, que si nos fijamos bien, la cabeza, sobre todo la parte de atrás, parece un pene erecto, básicamente. Toda la cabeza del alien. Entonces tenemos las caderas de una mujer más un pene en la cabeza. O sea, es simplemente, como diría Dross, bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Pero yo creo que una de las cosas que más se destaca del xenomorfo, bueno, hay dos cosas que se destacan principalmente del xenomorfo. Una de ellas es la lengua, que el xenomorfo tiene unas lenguas que puede estirar mucho y al final de la lengua tiene otra boca en miniatura. Pero el otro detalle importante que tienen los xenomorfos es que no tienen ojos. Y hay un motivo detrás de esto, y es que Giger dice que él no dotó a esta criatura de ojos, ya que al no tener ojos genera más incertidumbre al no saber qué está viendo esa criatura, o sea, no saber qué está percibiendo. Porque si tú estás, por ejemplo, un ejemplo hipotético, vamos a suponer que tú tienes de frente a un león o a un tigre, que es un animal peligroso, es un animal imponente, que estás perfectamente consciente que jamás le vas a ganar en una pelea y que si te ataca muy probablemente estás muerto o muerta. Estos animales tienen ojos. Entonces, al tener ojos, a pesar de que no hagas nada, o sea, no, a ver, en términos prácticos no hay nada que puedas hacer al respecto, pero tú sabes que ese animal te está mirando. O sea, sabes en dónde tiene puesta su atención, porque tú puedes ver sus ojos. Pero en el caso del xenomorfo, no tiene ojos, por lo que tú no sabes si de verdad te está viendo o no, si de verdad te está percibiendo o no. No lo sabes. Y los seres humanos somos animales muy visuales. La mayor parte de de la información que nosotros captamos del mundo que nos rodea, lo captamos alrededor de la vista. Y somos criaturas muy visuales. Cada vez que tenemos interacciones sociales, para nosotros el contacto visual, hacia dónde miran los ojos, la forma en la que utilizas la mirada, tú puedes saber cuando una persona está feliz, molesta o lo que sea, más o menos dependiendo de cómo entrecierra los ojos, de cómo voltea la mirada, etc. Somos animales donde que los ojos son una parte muy importante y el xenomorfo no las tiene y eso nos genera más incertidumbre. Entonces, en general, a mí el xenomorfo como criatura, como concepto, me encanta. Y como digo, creo que es mi monstruo de la ficción favorito. Pero bueno, volviendo a la película. Primero, debo aclarar, van a haber spoilers de la película, de Alien Romulus. Van a haber spoilers. Entonces, como siempre, si no se quieren spoilear, cierren el capítulo y vuelvan después, que hayan visto la película. Y lo segundo que quiero decir es que este capítulo es extra especial, ya que la película la vi hoy mismo. El día que estoy grabando este capítulo, vi la película, por lo que la tengo fresquecita. Para que se hagan una idea, este capítulo lo estoy grabando a las 10:40 de la noche y la película la vi a las 4 de la tarde. Es decir, hace apenas unas 6 horas, más o menos, unas 6 horas y media. Por lo que la tengo fresquecita. Así que vamos primero con unos datazos rápidos de la película y luego voy con mi opinión. Alien Romulus es una película de space sci-fi, o sea, ciencia ficción del espacio y de terror, que ya tocaremos el aspecto de terror más adelante. Está dirigida por Fede Álvarez, que es un uruguayo, por lo que un aplauso a nuestros amigos de Uruguay por tener esa gran representación en el cine. Lo aplaudo. Este hombre, Fede Álvarez, fue el director de la versión del 2013 de Evil Dead, la cual debo admitir que no he visto. Las originales sí las vi. Yo soy un fanático del cine
sobre todo de acción, ciencia ficción y terror de los 70s, 80s y 90s, por lo que la saga original de Evil Dead la vi y me encanta, pero esta versión no la he visto aún, por lo que no puedo opinar. Sin embargo, también dirigió una película que yo sí vi que se llama Don't Breathe, del 2016, que honestamente me gustó bastante, estuvo bastante entretenida. Y un datazo aquí que quiero soltar es que en esa película actúa un señorito llamado Dylan Minnette, Dylan Minnette, que para los que no les suena el nombre, es el protagonista de la serie 13 Reasons Why. Y la razón por la cual quiero traerlo a colación es porque quiero expresar lo mucho que odio a ese actor. Y decirle actor creo que estoy siendo demasiado amable, porque ese tipo no actúa. Todos sus personajes son la misma persona. Es decir, tú ves su personaje en Don't Breathe y ves el de The 30 Reasons Why y es la misma persona. Las mismas expresiones de mierda, las mismas... bueno, ni siquiera, y cuando digo expresiones de mierda es porque son expresiones, pero que el bicho como que lo intenta, o sea, como que no trata de poner una expresión que él piensa que puede ser de terror o que puede ser de agresividad, pero se nota que el tipo simplemente está, o sea, no se cree los papeles que hace. El tipo no actúa, todos sus papeles son iguales. Lo detesto. Una cosa que hay que rescatar de Alien Romulus es que, si bien es cierto que no está dirigida por uno de los directores originales, que fue Ridley Scott, en este caso Ridley Scott fue el productor de la película. Y debo decir que vi por internet en una entrevista, no sé qué tan verídico será, que Ridley Scott le dio consejos a Fede Álvarez de cómo hacer la película, o sea, de cómo hacer una película de Alien. Y se nota. Más adelante hablaré de eso, pero se nota. Hablando volviendo al Alien Romulus, el reparto de la película. Pues esta película tiene básicamente 7 personajes que son importantes. En este caso, la protagonista se llama Rain y está interpretada por Kylie Spaney. Me disculpo la pronunciación, primera vez que veo este nombre. Spaney. Andy, que está protagonizado por David Johnson. Tyler, que está protagonizado por Archie Renault, supongo que se pronuncia así. Kai está interpretada por Isabela Merced. Bjorn está interpretado por Spike Fern y Navarro está interpretada por Aileen Wu. También hay un personaje que se llama Rook en la película que no está interpretado por una persona per se. Se nota que está hecho a computadora, pero la razón por la cual quiero mencionar este personaje es porque para todos aquellos que vimos la película original de Alien, la de 1979, resulta que Rook es un androide de la misma línea que Ash, el robot de Alien 1. Y si bien es cierto que está hecho por CGI, está hecho por computadora, la cara y la voz son las mismas que Ash. Es decir, es la misma cara y la misma voz del señor Ian Holm, que vuelve a esta película de forma indirecta. Pero me pareció un guiño maravilloso, aparte de que Rook en esta película es igual que hijo de puta que Ash. Eso no sé, eso por lo que veo es algo inherente al modelo. Alien es una saga bastante larga, bastante larga. Tiene cerca de 10 películas, si mal no me recuerdo, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, son exactamente 10 películas hasta la fecha. Siendo estas Alien, la original de 1979. Dato curioso, esa película estaba pensada para ser la primera y la única, ya que la protagonista de la película, la teniente Alex Ripley, se supone que tenía que morir al final de esa película. Pero cambiaron de opinión y se dieron cuenta que la película tenía potencial como historia, como saga, y decidieron dejarla viva, por lo que lo agradezco mucho. Después está Aliens 2 de 1986. Otro detalle. La película de Alien en inglés, Alien 1 y Alien 2 en inglés se llaman Alien, la primera, y Aliens, la segunda. Sin embargo, en español
Alien 2 se llama Alien 2, pero Alien 1 tiene un nombre muy interesante, se llama Alien el octavo pasajero. Y se llama así porque la película original, la nave donde estaban los protagonistas, la Nostromo, tenía 7 personas y el Alien era el octavo. Simplemente es un dato curioso que quería sacar ahí y que honestamente me parece buen título en español, por lo menos en español Latinoamérica. En España no sé cómo se llamará, pero en español Latinoamérica, Alien el octavo pasajero. Después viene Alien Resurrection del 97, Alien vs Depredador, perdón, disculpen, me salté una. Alien 2 del 86, Alien 3 del 92, Alien Resurrection del 97, que debo aclarar que Alien 3 y Resurrection no las vi completas porque lo intenté, pero mierda, no pude. No pude. Alien 3 y Resurrection es el típico ejemplo de la saga de terror de los 80 que los estudios quisieron exprimir hasta el hartazgo y ya en esas películas y esas películas no se sienten como Alien. De verdad no se sienten como Alien. La 3 puede que un poquito, pero igual. Y Resurrection es un desastre. Luego Alien vs Depredador, esta sí la vi completa, no es de la gran cosa. Alien vs Depredador Requiem, Alien vs Depredador del 2004, Alien vs Depredador Requiem del 2007, Prometheus del 2012, Alien Covenant del 2017 y Alien Romulus del 2024. De todas estas, como ya dije, no vi la 3 ni Resurrection. Y tampoco vi Alien vs Depredador Requiem. Es decir, de las 10, solamente no he visto 3. De resto las he visto todas. Sin embargo, para hablar de esta película de Romulus, quiero tomar en consideración 4 películas en especial, que son Alien 1 y Alien 2, porque ya más adelante voy a explicar el por qué Alien 1 y Alien 2, y Prometheus y Covenant, porque Prometheus y Covenant forman parte, son las más recientes, y Prometheus, Covenant y Romulus podría decirse que es una trilogía moderna de Alien, por lo que voy a utilizar esas últimas 2 para comparar Romulus. Desde ahorita quiero decir que de las últimas 3, es decir, de entre Prometheus, Covenant y Romulus, Romulus es la mejor de las 3, sin ningún tipo de problema, es la mejor de las 3, y lo cual me parece entre raro y triste, porque por ejemplo en el caso de Prometheus hay actores y actrices que a mí me gustan mucho, por lo menos Charlize Theron, Mark Fassbender y Idris Elba son actores que a mí me gustan mucho, y Prometheus estuvo dirigida por Ridley Scott. Y en el caso de Covenant, Michael Fassbender vuelve a la película también. Y aún así, siento que no me gusta. El problema que yo tengo con estas 2 películas es que no se sienten como Alien. O sea, no se sienten como una película de Alien. Se sienten como otra cosa. O sea, es decir, la película quizás no fuera mejor si no estuviera asociada con la franquicia de Alien. Y ese es uno de los mayores problemas. Otro problema que yo noto de Prometheus y de Covenant son sus protagonistas, que por lo menos en mi opinión personal, porque eso es otra cosa que quiero aclarar siempre, esto es mi opinión personal. Tú puedes pensar otra cosa y está perfectamente bien. Mi opinión personal. En el caso de Romulus lo acomodaron, porque la protagonista de Romulus, Rain, es muchísimo mejor protagonista que el papel interpretado por Noomi Rapace, no sé cómo se pronuncia, de Prometheus, y de Catherine Waterston de Covenant. Honestamente yo, o sea, no me gusta su forma de actuar. Porque, por ejemplo, en el caso de Noomi, no voy a decir su apellido porque ya lo mutilé. Yo siento que ella es ese tipo de actrices que tienen siempre como cara de llorar. Como que siempre están tristes o como que siempre, o sea, tienen cara como que siempre están oliendo algo mal, algo feo. Como que siempre están oliendo algo mal. Así como la ridícula de Kissing Booth, no me acuerdo cómo se llama. Ella también tiene como cara de que siempre están como oliéndose un flato, como oliéndose un pedo. Y odio esas caras, de verdad, odio esas actrices, porque yo siento que tienen esa cara porque no saben qué más hacer.
Y en el caso de Catherine Waterston, es porque siento que no le puso suficiente emoción. O sea, pero ojo, en el caso de Numi, sí creo que es ella, que el problema es ella. Pero en el caso de Catherine Waterston, honestamente yo creo que el problema no es su capacidad actoral, sino el guión. Es decir, porque ella hizo lo que pudo con lo que le dieron. Y su personaje es así. Entonces, no hay mucho que hacer. Ahí no hay mucho que hacer. Entonces, Romulus. La película, como dije, de la última trilogía de Alien es la mejor. Y me alegra muchísimo eso. Porque ya Predator, que es otro clásico, muy relacionado muy estrechamente con los xenomorfos, ya tuvo una película buenísima en el 2022 que fue Prey. Prey me gustó muchísimo, estuvo muy buena. Yo pensé que iba a ser una mierda y no, me sorprendió muy gratamente. Excelente película. Y yo siento que Alien Romulus es el Prey de Alien. Es decir, fue la redención de, a ver, no es mejor, para mí personalmente no es mejor que la 1 y la 2, que Alien 1 y Alien 2, pero ahí yo no estoy siendo objetivo, porque yo tengo un bias, yo tengo ya como que una tendencia a que me gusten o sea, que ya yo le tengo mucho cariño a esas películas. Entonces, aquí puede que no sea totalmente justo mi comparación, pero Alien Romulus es buenísima, muy, muy buena. De hecho, para mí personalmente es la tercera mejor película de Alien. Es decir, para mí vendría Alien 2, después vendría Alien 1 y después Romulus. En ese orden. A ver, una de las cosas que arregló esta película, como ya dije, fue su protagonista. Porque Alien es una saga que está construida por sus mujeres protagónicas. Porque Alien prácticamente siempre ha tenido mujeres como protagonistas. Prácticamente siempre. Sí, por favor, corríjame si me equivoco, pero en todas las películas de Alien, siempre la protagonista principal ha sido una mujer. Y Alien dejó un listón muy alto, ya que todas las personas que hemos visto a Alien le tenemos un cariño inmenso a Ripley, porque Ripley fue una protagonista increíble. Y claro, había unos zapatos muy grandes que llenar y después de todas las películas que vinieron, honestamente ninguna llegó, ninguna pudo. Sin embargo, en Romulus, si bien es cierto, Rain no es Ripley, pero se nota la influencia que tuvo el director al dirigir este personaje, porque se nota muchísimo que se inspiró en Ripley, porque hay muchas cosas en ella que se le parecen. Entonces, Rain para mí fue el primer, ¿cómo se llama? La primera dosis de agua fresca, porque por fin alguien vuelve otra vez con un personaje femenino al que yo puedo querer, porque los demás honestamente me dieron mucha hueva. Entonces, la película comienza con Rain caminando con Andy, que ahí al momento de la película descubrimos que es un androide. Y resulta que Rain vive en un planeta minero. Nos enteramos que sus padres fallecieron por culpa de una infección respiratoria a causa de los gases y polvos que se generan en las minas. Y ahora Rain básicamente es una esclava. O sea, básicamente las personas que viven en este planeta son esclavos. Si quieren tener la posibilidad de irse, tienen que cumplir una serie de horas, de cuotas, con la empresa minera para que les den el permiso para irse. Resulta que Rain cumplió con, si mal no recuerdo, eran 12.000 horas de servicio y los hijos de puta de la empresa ahí mismo le subieron a 24.000. Le dieron un batazo ahí en la cara. Aquí tengo que resaltar una cosa del personaje de Andy, y es que este personaje honestamente me cayó muy bien. Es decir, este personaje es el claro ejemplo de cómo puedes tú hacer
Bueno, es que yo odio este término, de verdad lo detesto y posiblemente yo hago un capítulo más adelante solamente hablando de esto, pero yo detesto la inclusión forzada, por así decirlo. Y Andy está interpretado por un actor negro. Sin embargo, en este caso, yo siento que no está forzada porque Andy es un personaje en sí mismo. Es decir, el problema con un personaje no es que sea negro, no es que sea mujer, no es que sea gay, no es que sea tal. El problema con los personajes con la inclusión forzada, entre comillas, es cuando ser negro, ser gay o ser mujer es tu única personalidad. Es lo único que tienes. Mientras que en el caso de Andy es un personaje por sí mismo. Y de verdad es un personaje que se hace querer muy rápido. El actor David Johnson lo hizo bastante bien. Porque, y otra cosa que también hizo bien la película es que Andy al principio de la película simula, digamos, que es una persona, vamos a decir, o sea, a ver, de nuevo, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, por lo que no quiero caer en temas que pueda ofender a alguien por la ignorancia, pero Andy pareciera ser una persona autista, que está dentro del espectro autista. Y en la película explican que eso es porque tiene un problema con con el chip de memoria. Entonces, me gusta mucho que doten a Andy de características muy humanas, pero que no se sienten artificiales porque lo justifican con algo dentro de la historia. Es decir, simplemente te dicen que eso ocurre porque su chip está dañado o porque su chip tiene algo ahí en su programación que lo hace ser así. Entonces, me gusta cómo lo dotan de carisma y de humanidad, pero no se sale de la línea de la historia. Entonces, resulta que obviamente Rain está totalmente devastada porque ya no se va a poder ir. Y resulta que lo llaman unos amigos de ella, que en este caso vendría siendo Tyler, Kay y Tyler, Kay, Bjorn y Navarro. Resulta que ellos descubrieron que fuera de la estratosfera de este planeta hay una nave espacial abandonada. Y ellos piensan ir hasta allá para usarla para escaparse. Entonces aquí se preguntarán, ya va, pero entonces si ellos pueden ir al espacio, ¿por qué simplemente no se van y ya? Pues bueno, resulta que es que la colonia más cercana está a 8 años de viaje. Y la única forma de hacer ese viaje es en cryosleep. Es criogenizándote. Porque en este mundo, en el mundo de Alien, la criogenización existe. Es una tecnología que existe. Porque es imposible en esas condiciones, o sea, en las condiciones en las que ellos están en ese planeta, conseguir la comida y el agua para 8 años de viaje para 5 personas. No se puede. Simplemente no se puede. Entonces, claro, como no pueden conseguir como es imposible conseguir la comida y el agua, y la empresa que los tiene que los tienen prácticamente esclavizados no les va a llamar una nave que tenga un compartimiento de criogenización. Ellos tienen naves y pueden ir al espacio, pero no pueden ir muy lejos. La cosa es que ellos quieren ir a esa nave para robarse el sistema de criogenización, para poder irse. Entonces, la llaman básicamente porque ellos necesitan a Andy. ¿Por qué? Porque al Andy ser un androide necesita su sistema de interfaz para poder abrir las puertas de la nave. Entonces, se van a la nave, entran, pasan a la sala llegan a las unidades de criogenización y se dan cuenta que no tienen suficiente combustible. Ellos le dicen, en la película lo llaman como fuel, pero yo honestamente, por lo que vi más adelante en la película, de lo que se alimentan las cámaras de criogenización es simplemente nitrógeno líquido. Entonces no es un combustible como tal. Pero en la película se refieren a él como fuel, por lo menos al inicio. Las unidades de criogenización nada más tienen para aguantar 3 años y medio. Y sigue siendo muy poco porque necesitan 8. Entonces resulta que se van a otro lado de la nave a buscar los depósitos, a ver si de casualidad hay tanques de hidrógeno líquido para
de nitrógeno líquido para poder reabastecer las cámaras de criogenización. Resulta que para esta misión simplemente van Andy, Tyler y Bjorn. Son los únicos que van, mientras que Rain, Tyler y Navarro se quedan en la nave. Resulta que ellos están buscando esta cosa y se encuentran con el depósito. La cosa es que cuando se dan cuenta que si hay tubos con nitrógeno líquido y y los empiezan a sacar para llevárselos, no se dan cuenta que esos tanques de nitrógeno líquido están ahí porque los están usando para mantener congelados a un montón de face loggers. Para los que nunca han visto Alien, los xenomorfos son, imagínate un insecto que tiene etapas. Entonces, oruga, pupa y después mariposa, algo así. Los xenomorfos son muy parecidos. Y la primera etapa son los face loggers, que imagínate, o sea, esta es la peor pesadilla para un aracnofóbico, pero imagínate una cosa que es como una combinación entre una araña y un cangrejo, o entre una araña y una langosta, con una cola larguísima, que caminan rapidísimo por el piso, y se llaman face loggers porque siempre saltan y se le pegan en la cara a la gente. Porque los face loggers lo que hacen es que se le pegan en la cara a la gente, los duermen, o sea, como que los ponen a dormir, y les meten, o sea, y como que les meten un huevo en el cuerpo. O sea, el huevo al xenomorfo se lo meten en el cuerpo por la boca. Y después la criatura crece en su interior, se alimenta de sus nutrientes y después sale por el estómago o por el pecho. ¡Plah! Y lo mata. Evidentemente, los huéspedes siempre van a morir. Y después de eso, los xenomorfos, esa es la segunda etapa. Después ellos, cuando crecen un poquito, abandonan como que cambian de piel, abandonan esa y se hacen un capullo más grande, y ahí es cuando salen en su forma final. Entonces un montón de faceloggers ellos no lo saben. La cosa es que cuando ellos entran y sacan estos tubos, la sala se cierra. Porque obviamente es una sala especial, porque ellos no lo saben en ese momento, pero ahí estaban el montón de faceloggers, y la sala se cierra. Y Andy no tiene las credenciales para abrirla. Resulta que cuando ellos iban de camino, se encontraron con un androide totalmente deshecho en el piso, y ese androide era Rook. Resulta que cuando ellos se quedan encerrados, Rain y Navarro entran a la nave para rescatarlos. Y aquí un dato importante es que Tyler se queda atrás porque, bueno, a ver, honestamente la película nunca dice por qué ella se queda atrás, pero yo creo que ella se queda atrás porque está embarazada y ni Rain ni Navarro se la quieren llevar. O simplemente es un plot armor porque saben que está embarazada y para ponerle más drama vamos a dejarla sola en la nave. La cosa es que ellas entran, Rain y Navarro entran a la nave. Entonces están viendo qué hacer, y entonces a Rain se le ocurre: mira, vamos a sacarle el chip a este robot que está aquí tirado en el piso y vamos a ponérselo a Andy para que él con ese chip pueda tener las credenciales para abrir la puerta. Y eso hacen. Entonces resulta que le quitan el chip, se lo dan a Andy, y Andy, claro, como el comportamiento que él tenía era porque el chip de memoria que él tenía estaba como incompleto. Al ponerle la unidad que le sacaron a Rook, el chip está completo y Andy ahora actúa diferente. Ahora actúa totalmente diferente. Y aquí mis aplausos al actor porque se nota la diferencia entre uno y el otro. Y las dos son creíbles. Entonces, Andy, como tiene la unidad de Rook, y Rook era el robot de investigación de la nave, le reescriben las órdenes, porque resulta que Andy las órdenes que tenía se las había dado el papá de Rain, y era que siempre hiciera lo que fuera mejor para Rain. Pero al ponerle el chip, ¿cómo se llama? El disquito nuevo, el chip nuevo, reescribió las órdenes, y entonces ahora tenía que hacer lo que fuera mejor para la compañía para la que trabajaba Rook. Y en este caso, que es la misma compañía del tipo del viejete de Alien de Alien Prometheus. Y resulta
que la prioridad esta era simplemente salvar unos viales de un líquido negro ahí asqueroso que le sacan a los faceloggers, que resulta que según ellos lo usan para acelerar la evolución humana, básicamente. Y entonces, bueno, hay tiroteos por aquí, desastre bueno, ni tampoco, no, mentira, no hay tantos tiroteos, pero hay carreras por aquí, muertos por acá. La primera en morir del equipo es Navarro, porque un facelogger se le pega en la cara y a pesar de que se lo logran quitar relativamente rápido, había todavía 60% de probabilidades de que el facelogger hubiese terminado su trabajo y efectivamente lo terminó. Gran parte de todo este problema ocurre porque Bjorn es un imbécil y decide no hacerle caso a Andy, porque Andy dijo, mira, no podemos llevarnos a Navarro a la nave otra vez, y Bjorn se puso todo imbécil, porque como odio ese personaje. Bjorn es un imbécil, qué bueno que se murió, fue el segundo en morirse. Como él se negó, literalmente agarró a Navarro, salió corriendo, se metió en la nave y los dejó a los otros tres, a Andy, a Rain y a Tyler, los dejó tirados en la Romulus. Ahí los dejó ahí tirados. Por imbécil y por malcriado. Y al final se terminó muriendo justa precisamente porque Andy tenía razón y Navarro tenía el monstruo ahí dentro y efectivamente la terminó matando. Y el xenomorfo lo terminó matando al imbécil este. La cosa es que cuando el xenomorfo se le sale a Navarro, que hace un cagadero, y la nave donde ellos estaban se empieza a mover, o sea, como que en el medio del cagadero pisan los controles y la nave se empieza a mover sola y se estrella contra uno de los hangares de la Romulus, porque la nave donde están, el módulo de investigación se llama Romulus y Remus. Entonces es una nave gigante, pero está dividida en dos partes. Entonces está la Remus y está la Romulus. Y la película se llama Romulus porque todo el desastre ocurre en la Romulus. Entonces, ellos van, con la nave se estrella, ellos tienen que ir para allá a rescatarla, a rescatar a los que queden vivos, que en este momento es Tyler nada más, no, perdón, Kai nada más, etcétera. Entonces, aquí voy a hablar de partes, no voy a seguir hablando de la trama general de la película, pero quiero hablar de partes específicas. Primero, hay una escena que me gustó muchísimo, que es cuando ellos tienen que pasar por un pasillo para ir de la Romulus a la Remus, perdón, de la Remus a la Romulus, a buscar la nave, y el pasillo está lleno de faceloggers. Entonces aquí Andy les explica, porque como Andy se puso el chip nuevo, se hizo amiguito de Rook, y Rook le empezó a dar instrucciones. Entonces ahí Andy se enteró de que los faceloggers ven entre comillas, la temperatura del cuerpo. Entonces Andy está a salvo porque él es un robot y no tiene calor corporal, pero Rainy y Tyler están jodidos. Entonces ellos lo que hicieron fue subir la temperatura de la sala para que fuera igual a la temperatura del cuerpo humano y así nublarles la vista, entre comillas, a los faceloggers. Y esa escena cuando ellos van caminando en total silencio, mientras los faceloggers se van moviendo por toda la sala, así lentamente, que nada más los ves moviéndose poco a poco y escuchas las patitas en el piso. Mierda. La tensión en esa escena me gustó mucho. Mucho. Y también cuando Kai llama a Tyler para decirle que la nave se estrelló, que ella es la única sobreviviente porque los otros dos pelaron bola y todo eso. Y claro, como él está hablando por la radio, todos los faceloggers están ahí como que epa, vibración en el aire, ¿qué coño está pasando? Y de repente Andy simplemente le dice, corran, y salen todos corriendo y los faceloggers atrás con, qué buena esa escena. Qué buena esa escena. Otra escena que me gustó mucho fue cuando llegaron al hangar, que Kai los estaba diciendo como que abran la puerta, y Andy se negó porque vio que el xenomorfo ya estaba en la sala cazándola. Y entonces él dijo, no voy a abrir la puerta porque apenas la abra ese bicho va a saltar. Y entonces Rain, para tratar de convencerlo, le dice como que por favor, es que Kai está embarazada, tienes que abrir la puerta. Y aquí hubo una cosa que me gustó mucho. Si esto hubiese sido otra película, hubiesen abierto la puerta, la hubiesen jalado y tal, el xenomorfo se hubiese quedado pegado en último momento y se hubiese salvado. Todo perfecto. Pero
muy bien aquí por el director, por Fede Álvarez, porque él sabe que esta mierda es Alien. Esta verga no es Disney. Y, y Andy no abre la puerta y el xenomorfo ataca a Kai y se la lleva. En ese momento pensábamos que yo pensaba que estaba muerta, pero la agarra y se la lleva. Y esa escena de verdad me agarró fuera de base porque yo pensaba que sí se iba a salvar. Y no se salvó. Después, bueno, hay muchos conflictos a lo largo de la película con Andy, Rook y su conflicto de intereses con Rain y Tyler, porque básicamente tanto a Andy como a Rook sus vidas les importan un carajo, mientras que Rain y Tyler quieren hacer una cosita así toda ridícula que es sobrevivir. Entonces, bueno, hay muchas discusiones aquí y allá, pero en general, ya cayendo en el meollo del asunto, ¿no? En general, es una película que me gustó mucho porque se siente, de verdad se siente como Alien. Hay muchas cosas que de verdad se sienten como Alien. El ambiente desolador del planeta minero se parece mucho al ambiente desolador del planeta de Alien 2. Porque en Alien 2 también era una colonia. No me recuerdo si minera, pero también era una colonia. En el caso de Alien 2, la colonia estaba destruida porque los xenomorfos los mataron a todos. Bueno, a todos menos una niñita, pero eh, los mataron a todos. Pero la escena no, el ambiente se parece mucho de desolación, de que nunca sale el sol, de que todo está oscuro siempre, de que todo es deprimente. Solamente que en Alien 2 el planeta era como con tonos azules y en Alien Romulus es como de tonos rojizos. Pero está genial. Otra cosa que me gustó también, los controles de los aparatos. Porque una vaina que a mí no me gustaba de Romulus, perdón, siempre confundo los nombres, de Prometheus y de Covenant, era que Prometheus y Covenant se supone que cronológicamente están antes de Alien 1. Porque se supone que Prometheus fue una misión que sacó esta empresa para descubrir el origen de los seres humanos, comunicándose con una raza alienígena que se llama los ingenieros, que después descubrimos que según la mitología de Alien, sí, ellos sí crearon a los seres humanos y también crearon parcialmente a los xenomorfos, porque los xenomorfos son entre creación y accidente. Entonces, y Covenant es una misión que salió justamente a buscar a los astronautas perdidos de la Prometheus. Entonces vienen antes de Alien 1, pero los equipos que ellos usan se sienten más modernos que los de Alien 1. Y tú dices, bueno, sí, pero tiene sentido, son películas más modernas. Es decir, Alien 1 es del 79, Prometheus del 2012 y Covenant del 2017. Pues sí, en términos de tecnología para hacer películas son más recientes, pero en términos cronológicos se supone que vienen antes. Entonces, visualmente no se pueden ver más futuristas que Alien 1, porque porque se supone que vienen antes. ¿Cómo un modelo anterior va a ser más futurista que el modelo siguiente? O sea, eso no tiene sentido. Pero en el caso de Romulus, sí se siente que está más pegado a la primera de Alien. Es decir, obviamente no se ve tal cual como se verían los efectos prácticos de los 70s u 80s, pero sí se nota que pertenecen al mismo universo. Los controles de las naves, los videos de las... Coño, ustedes no tienen idea de lo que yo amé, cómo se veían los videos de las cámaras de seguridad, que se veían todos pixelados. Porque es que, coño, así se veían en Alien 1. Y se supone que si está en el mismo universo y más o menos en el mismo tiempo, así es que se debería ver. Así es que se debería ver. Y otro detalle también que no sé si, o sea, algunos podrán decir que es apelar a la nostalgia. A mí me pareció un guiño muy bonito. De verdad se lo aprecio muchísimo al director, me gustó mucho. Y es que en la película, Rook nos explica que el cagadero que se formó en la nave, la razón por la cual la nave está abandonada y está hecha todo un cagadero, es porque ellos, o sea, todo fue por culpa de un xenomorfo. Pero la cosa es que
ese xenomorfo es especial, porque ese xenomorfo que hizo un cagadero y que al final terminaron matando y que el bicho está todo destrozado, guindado en el techo, una escena brutal, es el mismo xenomorfo que Ripley botó al espacio en la primera película de Alien. Es una belleza ese guiño. A mí me encantó. A mí me encantó. Entonces, volviendo, otra cosa que también me gustó mucho, que esta película toma muchos aspectos de Alien 1 y de Alien 2. De Alien 1 toma mucho el aspecto de la tensión, ¿no? De que la criatura está por ahí, de que la criatura está andando por ahí. Y hay varias escenas de la película en donde los personajes están hablando y se ve algo moviéndose en el fondo. Se ve como que algo así moviéndose poco a poco, que es el xenomorfo. Entonces, esa sensación de tensión se sintió muy Alien 1. Y después descubrimos que en la nave hay una colonia de aliens. Y hay varios. Y hay muchas escenas cuando ellos están dentro de esa colonia que me recuerdan mucho a Alien 2. Pero, ¿a qué va la cosa? Fede Álvarez no copió y pegó Alien 1 y Alien 2. Él tomó elementos de Alien 1 y Alien 2 y los usó en su propia película. Es decir, tú ves la película y tú dices, sientes la esencia de Alien 1 y Alien 2, pero no lo ves como una copia. Se ve como una película original en sí misma, inspirada en Alien 1 y Alien 2, pero no se siente copiada. Y eso a mí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. También guiños, como por ejemplo al final de la película resulta que el monstruo final es que Tyler se inyecta la mierda esta negra que ellos tenían que sacar de la nave, y como ella estaba embarazada resulta que su feto muta y se convierte en es una cosa muy loca, es una combinación como entre un xenomorfo y un bicho que se parece a los ingenieros. Es como una combinación entre los dos. Honestamente, esa parte de la película sí no me gustó mucho. Yo hubiese preferido que al final todo se terminara resumiendo en el xenomorfo nada más, porque este monstruo raro, honestamente a mí me desentonó un poco, pero bueno. Y al final Rain termina matándolo parecido a como Ripley mató a la reina Alien en Alien 2 y como mató a su hijo Alien raro en Alien Resurrection. Entonces, sí, una forma similar. Abriendo un hueco en el piso, el piso se rompe, se descompensa la sala porque se sale todo el aire al vacío y ¡pua!, se chupa el monstruo. Claro, como que simplemente abrió un hueco gigante y el monstruo se cayó. No fue como el de Alien Resurrection, que literalmente se abrió un huequito y el huequito chupó al monstruo así, lo dejó como un espagueti. Pero sí, a ver, se nota la inspiración. O de la misma forma que mató a la reina Alien, o como, ya bueno, iba a decir como mató al alien de la primera película, pero ya aquí en Romulus nos damos cuenta que no lo mató, que el alien quedó como dormido en el espacio, después esta gente lo rescató y el alien hizo un cagadero en la base. Yo aquí ahora para la última parte quiero hablar de cosillas que no me gustaron mucho. La mayoría son cosas personales. En general, mantengo lo que dije, de que de las últimas 3 películas de Alien, esta es la mejor, pero no es perfecta. A ver, cosillas que no me gustaron. La primera, nos explican que Andy es un androide que le dejaron los padres a Rain, y que los padres de Rain murieron en las minas. Pero me hubiese gustado más que explicaran un poquito mejor, o un poquito más, de dónde sacaron a Andy. Y un poco su historia, o sea, como que de dónde lo sacaron y por qué lo sacaron. O sea, ¿para qué existe Andy? O sea, ¿para qué existe la relación de Andy con Rain? Eso me hubiese gustado que lo explicaran un poco más. Otra cosa que también tampoco me gustó mucho es que Bjorn siente mucha animosidad en contra de Andy, lo detesta. Y en un punto Navarro nos explica que es porque parece que fue que hubo un accidente en las minas y un robot decidió cerrar unas compuertas y se quedaron atrapados 3 mineros que fallecieron, y entre esos 3 mineros estaba su mamá.
Sí, pero de nuevo, me hubiese gustado que elaboraran un poquito más, porque yo siento que ese tipo de cosas son necesarias para tú tener más conexión con los personajes. Porque eso es, o sea, la queja principal que yo tengo de esta película es que yo siento que los personajes tienen cosas, pero nunca internalizamos en esas cosas. Entonces, por ejemplo, la relación de Andy con Rain, nunca internalizamos por qué esa relación existe. El pedo de Bjorn con los robots, sabemos por qué, pero no internalizamos mucho. O sea, simplemente es como un dato curioso, cuando en realidad eso es muy importante porque justamente a causa de esa animosidad que siente Bjorn contra los androides, por eso fue que él agarró a Navarro y decidió no hacerle caso a Andy y hasta lo atacó y agarró a Navarro y salió corriendo. Y ese salir corriendo y encerrarse con Navarro en la nave fue lo que en gran parte causó todo ese cagadero, porque porque si él no lo hubiese hecho, la nave jamás se hubiese estrellado y ellos jamás hubiesen tenido que atravesar toda la Romulus para llegar hasta la nave. Em, o bueno, el hecho de que Kay esté embarazada, sí, o sea, está embarazada, pero el que esté embarazada está más relacionado con el monstruo del final. Y aquí sí no me importa mucho que no hubiesen entrado en detalle de quién era el padre, básicamente porque honestamente, a diferencia de los otros casos, aquí eso es irrelevante. Entonces eso sí de verdad no me molesta, me parece bien. Otra cosa que no me gustó es que hay una escena cuando Andy y Rain están subiendo por el tubo de un elevador, que están subiendo porque desactivaron la gravedad, pero la gravedad está a punto de activarse automáticamente otra vez. Y Rain se está en el medio del hueco y simplemente la gravedad vuelve y se cae. Y un xenomorfo la salva. O sea, nos dan a entender que la salva para atacarla después. Pero si un xenomorfo no la hubiese agarrado con la cola, la hubiese atravesado de una buena vez y ya. Y aparte de que a la velocidad a la que estaba cayendo, a un xenomorfo no lo hubiese atravesado con la cola. Si lo hubiese agarrado tal cual como la agarró la película. Mira, yo no soy doctor, yo no soy traumatólogo, pero yo creo que ahí por lo menos hubiese roto unas cuantas vértebras, porque la caída fue bien cabrona. La caída fue bien larga. Ahí, yo creo que hacia el xenomorfo lo hubiese agarrado, por lo menos se hubiese roto la espalda. Y entonces esa escena me pareció muy Deus Ex Machina, me pareció muy conveniente que el xenomorfo justamente la agarrara porque quería atacarla. Y es como, no sé, me pareció demasiado conveniente esa escena. Demasiado. Pero en general realmente no hubieron tantas cosas que me disgustaran de la película. La verdad es que no. En general la pasé muy bien. O sea, a ver, están esos detallitos, pero al final de cuentas ninguna obra es perfecta. Y al final lo que tienes que sopesar es las cosas buenas contra las cosas malas. Y para mí Romulus tiene muchísimas más cosas buenas que malas. Por lo que me parece una película genial. Lo disfruté muchísimo. Me sorprendió mucho que volvió la violencia. Romulus me pareció una película bastante violenta, sobre todo comparada con las últimas dos, con Prometheus y con Covenant. Es mucho más violenta, mucho más encarnizada. Y por lo menos la escena cuando Kai bota al bebé mutante esa escena es horrorosa. Porque ella o sea, se le ve cómo se le hincha la barriga, ella abre las piernas y se ve cómo empieza a salir un sangrero de la vagina. O sea, a ver, obviamente no se ve la vagina, simplemente se ve como que desde atrás. Y empieza a salir un montón de sangre y les empieza a salir como un capullo, un caparazón. Ahí ella pegando gritos, el montón de sangre por todas partes. También hay muchas escenas de cadáveres tirados en el piso. La forma en la que Rook está todo destrozado por el ácido es brutal. Es decir, la película es, comparada con las películas anteriores, con las últimas dos, esta película es mucho más violenta. Y yo eso lo agradezco. Y lo agradezco porque es alguien, coño. Es alguien. Estamos hablando del depredador perfecto. Del Apex Predator por excelencia. Tiene que ser una película violenta, tiene que ser encarnizada.
Y eso me gustó mucho. Y otra cosa que también me gustó muchísimo de la película, que es, yo creo que la parte donde más resalta Romulus comparada con sus antecesoras, es que aquí vuelve otra vez la tensión, vuelve el suspenso, coño, que eso fue algo que se perdió en las últimas películas, que se volvieron más acción, porque incluso Alien 2, que en Alien 2 hay mucha más acción porque hay hasta un puto grupo de Space Marines, todavía existe la tensión. Esa escena maravillosa cuando la niñeta está hablando con Ripley y le dice, ellos casi siempre vienen de noche. They mostly come at night. Refiriéndose a los xenomorfos, la escena cuando están encerrados en una de las salas de la nave que ponen las torretas en los conductos de ventilación para que para que le disparen a los xenomorfos, y ellos van viendo cómo las balas se les están acabando y los xenomorfos siguen llegando. O por lo menos cuando están claros que los xenomorfos van a entrar en la sala y están esperando que entren por la puerta, y de repente ven el sensor y se dan cuenta que los bichos atravesaron, o sea, como que atravesaron la puerta, y ellos como que ya va, pero según el sensor dice que ya están aquí adentro, pero no vemos a nadie. Y en ese momento Ripley dice la ventilación, y uno de ellos se asoma y está el xenomorfo ahí en la cara. ¡Pah! O sea, ese tipo de tensión se había perdido, se había convertido en se habían convertido en películas de acción, cuando la verdad es que Alien, sí, la acción nunca ha sido rara para Alien, es decir, la acción en las películas de Alien es una constante. Pero una de las constantes más importantes en Alien no es la acción, es la tensión. El que tú sientas el miedo el miedo y el terror de tener un xenomorfo detrás persiguiéndote. De que estás en una puta nave espacial en el medio de la nada y que es cualquier más mínimo sonido que escuches, sabes que va a ser ese bicho que te quiere matar. Un bicho que no solo es más fuerte que tú, no solo es más rápido que tú, y no solo tiene los sentidos más agudos que tú, sino que aparte es un bicho al que tampoco puedes hacerle mucho daño, que digamos, porque recordemos que su sangre es ácida. Entonces, en muchos casos, dispararle es hasta peor. Entonces, entonces la cosa es cómo coño te vas a defender de un monstruo que si sangra, o sea, si no le haces nada, te jode. Y si le disparas, sangra ácido. Y un ácido bien vergas. Entonces, coño, esa tensión se había perdido y Romulus la captó de nuevo. Inclusive, tiene dos cositas que yo no había pensado que, o sea, honestamente no pensé que fuera a tener la película. Pero tuvo dos screamers sencillos, un poco ridículos, pero tuvo dos screamers. Y eso me tomó por sorpresa. Y honestamente la mayoría de las veces no me gustan los screamers porque me parecen formas baratas de dar susto. Pero en esta película me parecieron jocosos. Es decir, me pareció un detalle jocoso, un detalle chévere. Me gustó. Me gustó que hubiesen esos dos screamers ahí, ¡pum! Que no me esperaba. Entonces, ya que estoy cerca de la marca de la hora, Alien Romulus, recomendada, 100%. ¿Es perfecta? No, tiene cosillas. Siento que pudieron haberla desarrollado un poco más. Ahora, claro, también está la limitación del tiempo, y que para si quieres explicar algunas cosas vas a tener que cortar otras. Y entre que me contaran la relación de Andy con Rain o todas esas cosas, a que me quiten mis escenas de tensión o de terror, prefiero que se quede como está. Es decir, yo prefiero mil veces las escenas de ellos caminando por los pasillos en silencio, mientras se escuchan los ruidos de fondo, mientras todo está en oscuridad, a que me expliquen por qué Rey y Andy tienen la relación que tienen. Honestamente. Súper recomendada. Yo, que soy un fanático, que me encantan las primeras películas de Alien, esta película me encantó porque yo lo sentí como una carta de amor a las películas originales, a las primeras dos. De nuevo, se nota mucho que Ridley Scott le dio consejos a Fede Álvarez de qué es lo que era ser Alien, de lo que era una película de Alien. Y Fede Álvarez se nota que, no voy a decir que sea fanático de Alien porque eso lo desconozco, pero se nota que por lo menos es un tipo que se toma en serio su trabajo y que sabe escuchar consejos. Porque si lo que ocurrió en la película haya sido idea suya o haya seguido los consejos de Ridley Scott, le quedó bien. Es decir, yo siento que fue que Ridley Scott le dio consejos, él los escuchó
y tuvo la capacidad de decir, de agarrar lo que le gustaba, lo que no, e implementarlo. Y le quedó bien. ¿Por qué? Porque se siente de nuevo como una película de Alien, se siente como Alien 1 o Alien 2, pero no es Alien 1 y Alien 2. Es otra película. Y eso es lo importante, que tiene la esencia, pero no es una copia. Y eso es muy importante cuando vas a hacer una obra, que tenga su propia personalidad. Y Alien Romulus la tiene su propio estilo, su propia personalidad. Y por eso yo la recomiendo muchísimo. Como digo, la vi hoy, por lo que quizás mi juicio está un poco tergiversado por la emoción del momento, pero honestamente es para mí la tercera mejor película de Alien. Como ya dije en momentos anteriores, para mí el ranking sería Alien 2 de primero, Alien 1 de segundo y Alien Romulus de tercero. Increíble la película. De verdad, la vi en el cine, maravillosa. Una hora 30, hora 40 creo que duró la película, algo así. Y la verdad, hay veces que cuando yo voy a ver una película y la película está muy fastidiosa, yo a veces me pongo como a ver la hora, así como a ver cuándo va a terminar o como cuánto tiempo llevo ya o eso. En esta ni siquiera vi el reloj, no me provocó. O sea, estuve fijado todo el tiempo y eso a mí me encanta. Cuando yo voy a ver una película en el cine, porque yo tampoco soy mucho de ir al cine. A ver, me gusta mucho ver películas, pero para yo ir al cine tiene que ser una película que prometa mucho, que sea muy especial, o una situación en la que vaya a ir con mis amigos, por ejemplo. Pero de yo elegir ver una película tiene que ser algo especial, y no han sido muchas. De hecho, creo que la última que vi antes de Romulus fue Oppenheimer. Fue la última que yo fui a ver. Porque esa es otra. A mí me gusta ver películas solo. Porque para mí ver películas, sobre todo ese tipo de películas como por ejemplo puede ser Oppenheimer o Romulus, o cuando fui a ver Star Wars Rogue One, que son películas que o sea, que para mí es una experiencia muy personal porque son películas de las que yo tengo cierta expectativa y que yo quiero ir a ver la película. Y yo siento que ese momento de introspección, cuando yo estoy viendo la película, lo hago mejor solo. Y honestamente, hoy fue un día genial, un día maravilloso. Fui a una exhibición por el 25 aniversario de One Piece, estuvo genial esa exhibición, me gustó mucho, un montón de fotos, muy bonita la exhibición. Me comí una hamburguesita de McDonald's y ahí mismo, pum, al cine, a ver Alien. Y salí completamente satisfecho. Buenísima esa película. Muy, muy buena, recomendada. Si no te gustan las películas de terror o no te gustan las películas de ciencia ficción o las películas donde haya escenas muy grotescas, no te la recomiendo. No va a ser para ti, no te va a gustar. Pero si eres fanático de las películas, de las primeras películas de Alien, vela. Vela porque muy probablemente te vas a llevar una sorpresa muy grata. Entonces, ya que estamos en la marca de la hora, como siempre, ha sido un placer tenerlos aquí un capítulo más. Espero que mis divagaciones les hayan servido de algo. Pido disculpas si no, cuando me fui por las ramas. Lo que pasa es que yo este tipo de podcast no quiero ponerles script. No quiero ponerles script porque yo quiero que sean naturales. Es decir, todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que yo digo en todos los capítulos, lo saco en el momento. Son mis opiniones tal cual. No hay preparación. La única preparación que yo tengo es la ficha técnica del principio. Que si los géneros, quién fue el director, los personajes principales y sus actores, o en el caso de los animes, sus actores de doblaje, su estudio de animación, todo eso. Pero mis opiniones respecto a la obra yo no les hago script. Son totalmente así. Porque yo quiero que sean más naturales. Yo quiero que no se sientan tan preparadas. Quiero que sea algo más personal, algo más de tú y yo. Algo más de como si estuvieras hablando con un compa tomándote una cerveza, comentando un anime, una película, lo que sea.
Esa es la razón por la cual a veces divago tanto, porque simplemente soy yo dando mis opiniones en bruto, así. Así que, pues bien, espero que hayan disfrutado las divagaciones de este capítulo. Yo la verdad disfruté mucho haciéndolo. Me dieron muchísimas ganas de hacer este capítulo apenas salí del cine, porque salí de verdad muy contento con esta película. Muy, muy buena. Yo sé que siempre digo que mis podcasts no son reviews, pero si tuviera que darles una puntuación, yo le daría un 8, 8 de 10. 8 de 10 fijo, sí. Sí, 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 sí. Buenísima la película. Así que espero que mis divagaciones los hayan ayudado a distraerse mientras realizan tareas monótonas como estar en el trabajo, conduciendo, haciendo sus quehaceres del hogar. Espero que mi voz, mis comentarios los hayan servido para distraerse un poco. Espero también que estén o no estén de acuerdo conmigo, compártanme sus opiniones, con respeto siempre, pero quisiera saber qué opinan ustedes de esta película o de la saga Alien en general. Y sin nada más que decir, una vez más, muchísimas gracias por escucharme y espero verlos una vez más en el siguiente capítulo. Hasta luego y cuídense.